Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Cristalino, ¿no? Es una cosa que Señor, está como grabada en nuestro corazón con letras de fuego. El doble mandamiento del amor. Ahí se resume toda la vida cristiana. Y nosotros, Señor, pues llevamos muchos años intentando ponerlo en práctica. Y lo que nos queda todavía, porque cada día es nuevo, no lo hemos vivido anteriormente. Cada día esperas nuestra respuesta de amor en medio de unas circunstancias cambiantes. Y cada día procuramos poner este amor, y es lo que da como la unidad de vida a toda nuestra vida. Es el hilo conductor donde van engarzándose esas cosas. Nuestro intento, nuestro deseo de amar más y mejor, constantemente. Siempre habrá nuevos modos de responder a tu amor. Siempre descubriremos ocasiones inéditas de amarte a ti, de amar a los demás. Y por eso, cada día, cuando nos levantamos al ofrecerte ese día, es como si saliéramos a la caza del amor, aunque suena un poco cursi, pero ahora me doy cuenta. Pero es verdad, o sea, cada día vamos a decir, a ver en qué puedo mostrar yo mi amor a Dios, mi amor a los demás. A ver cómo puedo amar hoy más y mejor. Mañana ya veré, que no sé si llegará para mí, pero hoy, en este día. Y eso exige siempre, primero, abrirnos nosotros agradecidos y asombrados al amor de Dios por nosotros, reconocerlo. Por eso también nuestro ofrecimiento de obras tantas veces es: bueno, Señor, a ver en este día dónde descubro tu amor por mí. Porque esto es condición de lo anterior. Quien se siente muy querido, pues es fácil que ame, ¿no? De Dios procede todo amor. Bueno, de estos mandamientos, el doble mandamiento del amor, el primero es el más importante, lo sabemos bien, Señor. El primero se refiere directamente a ti. Pero el segundo, tantas veces, es expresión del primero y el camino para conseguir el primero. Cuando a ti te preguntaron por el prójimo, además, ¿quién es el prójimo al que tengo que amar? Pues decías, el prójimo es el que te encuentras, aunque resulte incómodo. Y contaste aquella parábola del samaritano. Bueno, pues esa persona, el que tengo al lado, aunque me resulte incómodo, que normalmente no me lo resulta, pues es tantas veces el camino para cumplir también el primer mandamiento de amar a Dios. San Juan lo entendió así y escribía: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo clarísimo. A todos no nos engañamos, ¿no? Nosotros buscamos a Dios y tenemos la experiencia de que Dios puede actuar en nuestra alma, hacerse presente, decir aquí estoy yo y reconocerlo, pero tantas veces vamos entre brumas, entre oscuridades, fiados solo de la fe, y a Dios pues nos cuesta verle directamente, nos cuesta hablarte directamente, Señor, pero tenemos como ese conducto tantas veces, que son los demás.
Y este amor al hermano no es solo un sentimiento subjetivo, podríamos decir, o algo, aunque fuera más que un sentimiento, una decisión personal y subjetiva de mi propia voluntad, que tendría manifestaciones, eso sí, pues el mirar bien, comprender, no hacer acepción de personas, hemos ido viendo muchas, pero cosas que quedan en el que ama, no tocan al amado realmente, ¿no? No, nada de eso, ¿verdad? Nuestro Padre en Amigos de Dios decía, amar significa recomenzar cada día a servir, con obras de cariño. Servir cada día. Eso es lo que significa amar. También las otras cosas, mirar bien, comprender, tener un sentimiento en nuestro corazón, eso también es parte del amor. Pero amar significa también recomenzar cada día a servir con obras de cariño. ¿Te acuerdas de aquella anécdota que yo al menos la he oído contar, ¿no? De un centro de San Rafael, de chicas universitarias que iban a ver mucho a una señora que estaba sola, a hacer como una visita, ¿no? Y le llevaban unos dulces, la acompañaban, hacían un rato de compañía, era más o menos vecina, y entonces por lo que fuera pasaron varios meses, bastantes, en que dejaron de ir, hasta que de repente pues volvieron a ir, ¿no? Y aquella buena mujer les decía, ¡ay, cuánto tiempo hacía que no veníais! Os he echado mucho de menos. Y entonces las chicas le decían, bueno, no se preocupe que hemos estado rezando por usted. Y ella contestó, sí, muy bien, pero yo no soy un ánima del purgatorio. O sea, rezar, por supuesto que hay que rezar por los demás, pero yo no soy un ánima del purgatorio, ¿no? Algo más. A nosotros, que necesitamos materializarlo todo, nos puede ayudar mucho a vivir el doble mandamiento del amor, servir a los que nos rodean con amor y alegría. Una cosa tan sencilla, ¿no? Y tan nítida, ¿no? Podríamos hacer el examen tantas veces así, Señor, hoy, ¿a quién he servido? Ordinariamente toda nuestra vida es un servicio, ¿no? Nuestro trabajo, todo lo que hacemos es servir, pero pensar, bueno, cosas. Servir a los demás, decía nuestro Padre, servir a Dios 2 veces. Servir a Dios 2 veces. Bueno, el Padre, en su carta sobre la fraternidad, nos escribe un apartado que titula Servir con alegría, que no hemos tocado todavía, y comienza con esta frase de nuestro Padre. La mayor ambición de los hijos de Dios en su Opus Dei ha de ser siempre, servir. La mayor ambición. Nuestra mayor ambición no es que haya muchísimas vocaciones. Nuestra mayor ambición no es que, que el mundo se acerque a Dios. Pues bueno, sí, eso es una ambición también porque es un acto de servicio, ¿no? Pero no sé, que el centro no sé cuánto, que el otro, que mi trabajo. La mayor ambición ha de ser servir. Y podemos pensar, bueno, Señor, ¿lo es realmente? Hemos venido a esto, pero yo tengo ese orgullo santo de servir a todos. ¿Lo veo como un honor o me siento un pringado cuando me toca servir? Siento que he tenido muy mala suerte porque, claro, el esfuerzo por servir, lo primero hay que transformar nuestro corazón y nuestra mente, la metanoia, la conversión, que es realmente ver el servicio como un honor y arrojarnos de cabeza. Hasta que no tengamos eso claro en la cabeza, se nos escaparán miles de ocasiones de servir. Por ejemplo, si estoy en casa solo por la mañana y viene el de Amazon 3 veces, ¿no? Y luego el del gas, y luego uno que viene a revisar los ascensores y tal y cual. Yo al final de la mañana estoy refunfuñando interiormente o estoy pensando, oye, qué bien, porque yo había pensado leer esta novelilla en esta mañana libre que tengo en todo el año, pero al final lo que he hecho ha sido servir, ir a una habitación, a otra,
hacer esto, coger la caja, servir a los demás. ¿Cuál es mi reacción interior? O si de repente todas desaparecen después de una cena, ¿no? Y yo me quedo en el carrito ordenándolo todo y recogiendo las cosas que las jetas de las otras no han hecho, que son las jetas. Eso podemos pensar, estoy como encarnando esa persona, ¿no? Yo digo, ¡ay, qué suerte, Señor, poderte ofrecer! Os reís, ¿no? ¿Sabéis por qué os reís? Porque no lo hacéis, no lo hacemos muchas veces, ¿no? O a veces sí, pero realmente estas palabras de nuestro Padre, que no son eslogans, nos deberían llevar a eso, a realmente decir, ¡wow! Servir es un honor, me ha tocado lo peor, fantástico, qué suerte. Entonces nuestro corazón se va ensanchando, nuestra capacidad de amar. Y nuestra capacidad de amar está directamente relacionada con nuestra capacidad de ser felices. Entendemos, y no solamente estas cosas, ¿no? Camino del trabajo hago un recado y me encanta poderme parar y hacer eso, o por mi profesión ayudo a otra persona o a otra de casa, ¿no? Esto, claro, hay casos extremos como son los médicos, ¿no? Que también tienen que descansar. Oye, no vengáis a mí, dejadme en paz, por favor, ¿no? Pero generalmente nosotros nuestra profesión la ponemos también al servicio. Pues mira, yo de esto sé y te puedo ayudar. Decía que la carta del Padre continuaba así. Entendemos bien esta insistencia de San José María. La mayor ambición de los hijos de Dios en el Opus Dei es servir, siempre. Entendemos bien esta insistencia de San José María cuando leemos y meditamos las palabras del Señor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y otras, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y entonces el Padre añade, el espíritu de servicio es expresión de amor. Es como hemos empezado la meditación, ha sido como una pequeña introducción para mostrar que al final todas las cosas grandes, esas de amar a Dios, el primer mandamiento, tal, al prójimo, ¡pum!, servir a los demás, ¿no? Sí. El espíritu de servicio es expresión del amor, del cariño de sentir muy nuestras las necesidades de los demás. Y ahí tenemos ese tesoro al que arrojarnos como loco, un tesoro al alcance de la mano, porque hay ocasiones para servir constantemente. ¿Con qué fuerza nos lo explicaba nuestro Padre? No me importa repetirlo muchas veces. Cariño, lo necesitan todas las personas y lo necesitamos también en la obra. Esforzaos para que sin sensiblerías aumente siempre el afecto hacia vuestros hermanos. Cualquier cosa de otro hijo mío debe ser, de verdad, muy nuestra. El día que vivamos como extraños o como indiferentes, que es lo opuesto a servir, hemos matado el Opus Dei. Palabras fuertes. Palabras fuertes. No sé, ¿qué pasa, Señor, si yo me cruzo con una persona que va con una caja subiendo las escaleras, ¿no? Así bastante cargada, le digo, le sonrío, ¿no? Y le digo, pesa, sí, tal cual, venga, ánimo, tal. Bueno, pues es un gesto, no es una indiferencia, peor sería apartarme, dejarle pasar y ni una palabra, ¿no? Pero hay otras personas que lo ven, ¿te ayudo? Espera. No, sí, tal, coge los libros de arriba, ¿dónde vas? Tal, pum, y a lo mejor pierde esos minutos, tiene las llaves del coche en la mano porque iba no sé dónde, pero... O el agua, servir el agua, el vino, que es mucho más agradable que servir el agua todavía, recoger platos, encender las velas, todas estas cosas que no son tonterías. No son tonterías. Recoger una cena, ya lo he dicho, ponerla. No, es que esto no va conmigo a hacer un arreglo. No, es que yo no sé, te fastidia. ¿No? No sabes porque no lo haces nunca. Empieza a hacerlo y ya verás cómo sabes. ¿No? En una tertulia, en un centro de un país de Europa, creo que era Alemania, pero no estoy seguro, y quizás no fuera Alemania, no lo sé, ¿no? Con nuestro Padre
Tras desayunar viene don Luis Carrión, no sé si le conocisteis, ya falleció, este sacerdote de casa, y entonces viene tarde, quiero decir, entra, estaban en la tertulia, después de cenar, nuestro padre y los del centro, y entra don Luis Carrión. Y entonces Chiqui, José María Hernández de Garnica, que era el que estaba ahí haciendo cabeza, dice: ¿quién quiere acompañar a Luis a desayunar? Y nuestro padre inmediatamente dice: ¡yo! ¿No? Se levanta y se fue con él ante el desconcierto de todos los demás. ¿No? Y entonces me contaba, no era cenar, era desayunar, perdonar. Y entonces contaba Luis Carrión, y yo se lo he oído contar, que nuestro padre disfrutaba y le cogía las tostadas y le untaba mantequilla y se las iba dando, ¿no? Es un gesto como muy gráfico, ¿no? En otra persona a lo mejor puede que resulte un poquito invasivo, pero no en una figura como nuestro padre, que era afectuoso, materno, paterno, ¿no? Entonces lo ves como tenía todo el sentido, ¿no? Decía Luis. Y entonces concluía: a nuestro padre no le podías poner una tentación de servir, porque caía siempre. Bueno, yo caigo, Señor, en esas tentaciones. Al final, el juicio será. San Pedro está allí. Nos preguntarán: ¿tú caíste en la tentación de servir? Esto no quiere decir que tengamos que esperar a desarrollar una actitud tal que nos apetezca servir para empezar a servir. Lo entendemos bien, Señor. Ahora viene como una segunda parte también de todo esto que estamos diciendo. Lo dice el Padre en su carta: todos tenemos experiencia de que servir a los demás comporta con frecuencia un cierto esfuerzo. No penséis, son palabras de nuestro Padre, que sea fácil hacer de la vida un servicio. Es necesario traducir en realidades ese buen deseo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en la virtud. La virtud lleva a hacer las cosas con deleite y fácilmente, pero el camino para adquirir la virtud es un camino de esfuerzo, casi siempre. Salvo que tú, Señor, nos las quieras infundir por tu gracia, y entonces pues no nos cuesta nada. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en la virtud, y la práctica de una ayuda constante a los demás no es posible sin sacrificio. Y ahora vuelve el Padre. Pero ese esfuerzo realizado por amor es siempre fuente de alegría. Una alegría que, en cambio, no puede surgir del egoísmo. Ya lo hemos dicho. El servicio es un camino para dilatar el corazón y, por tanto, para ser mucho más felices, estar contentos. O sea, el lema de los duques de Marlborough, ¿no? Deeds, not words. O sea, hechos, no palabras. No podemos vivir engañados, ¿no? Hay un viejo chiste ese que se encuentran dos amigos, ¿no? Y uno dice: ¿de dónde has estado? Que hace muchísimo tiempo que no te veo. Y dice: pues he estado en una clínica desintoxicándome de fumar. Me han puesto unos parches ahí impresionantes, tal cual, no sé qué. El psicólogo nos daba unas charlas, luego hacíamos unos ejercicios, nos clavaban unas agujas y bueno, pues que me han quitado las ganas de fumar. Y entonces el otro le dice: Quillo, pero tú estás fumando ahora mismo. Dice: sí, pero fumo sin ganas, ¿no? Dice: bueno, ¿de qué te ha servido? ¿No? O sea, hechos, no palabras. No vivir engañados pensando que somos buenos, ¿no? Por 4 cositas que hacemos. Don Javier de Silio, otro sacerdote mayor de casa, también fallecido, también vivía en Madrid. Me acuerdo cuando falleció, estuvimos recordando algunas anécdotas de él, y una que salía, que él contaba mucho, era que cuando fue a Roma a defender la tesis, era un chico joven de 20 y tantos años, entonces se defendían las tesis en latín. Digo, fue a Roma porque estuvo en Roma, pero fue a otro sitio y luego volvió a defender la tesis. Y se defendían en latín. Bueno, ya a él le costaba un poco el latín. Y entonces le pidió ayuda a don Álvaro, que era
el director del Colegio Romano, todo el conciliario de Roma, de Italia, el que hacía las obras, en fin, todo. Tenía como 1000 sombreros, ¿no? Y llevaba una vida muy ajetreada, consultor de la Santa Sede, ayudaba a nuestro padre en todo, tal. Y entonces don Álvaro le dijo: Javi, ahora mismo no puedo, pero después del examen quedamos y te ayudo, porque era el día siguiente. Y entonces contaba don Javier muy emocionadamente que estuvieron toda la noche. Y 10 minutos antes de la oración de la mañana le dijo don Álvaro: ahora vamos a ducharnos con agua fría y a hacer la oración. Y ahí lo dejaron. Y lo comentaba, ¿no? Diciendo, bueno, don Álvaro no tenía límite, ¿no?, en el servicio a los demás. Si tú le mostrabas una necesidad, claro, don Álvaro también se lo he oído yo decir, y tú también probablemente, decía: hijos míos, yo no puedo entender que nuestra vocación no sea para servir a los demás. Nuestro padre es lo que nos enseñaba siempre. Y nuestro padre don Álvaro se fue a trabajar como si tal cosa todo aquel día, ¿no?, sin darle más importancia. Claro. O por ejemplo esos actos de servicio sin que se den cuenta, ¿no?, que son tan bonitos. Porque a veces, Señor, se nos mete como un deseo de que nos lo agradezcan o valoren, que es comprensible porque estamos hechos así, pero qué bonito es servir pasando desapercibidos, repartir la ropa, subir una prenda equivocada a una habitación que está 2 pisos más arriba. Un paquete de Amazon, pues lo dejamos en la entrada, pero a veces pues subimos y lo dejamos en la mesa de esa persona para que se lo encuentre y no lo tenga que subir. Y así mil cosas, ¿no? Es lo que nos dice también el Padre en su carta: el espíritu de servicio, en fin, es expresión del amor fraterno, y el amor fraterno solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. A veces somos muy serviciales con la que nos cae bien, conectamos con la meditación de ayer de la acepción de personas, pero con otra, pues a esa no. Y debería ser al revés, porque a esa que no me cae muy bien, le estoy haciendo una ofensa en mi corazón y en mi cabeza, y le tengo que recompensar por esa ofensa. Y el servicio es una buena manera de hacerlo. Desde luego, Señor, si queremos ser hijos de nuestro Padre, tenemos que tener como esa marca en nuestro corazón, ¿no?, del servicio, del amor al servicio. A veces las familias se distinguen por algo, ¿no? Pues los que tienen el pelo pelirrojo, ¿no? Hay varios que estos tienen algún rasgo muy característico, ¿no? Y pues una vez iba yo en el ascensor a casa de mi madre, iba a verle, no vivía allí, y entonces llevaba una mano escayolada porque me había roto este dedo y de un golpe, bueno, esto. Y entonces entré en el ascensor y coincidí con un señor ya bastante mayor. Era un edificio de pisos de marina, toda la gente de la Armada. Y aquel señor, pues era Gildo Franco, que había un almirante que había sido ministro de Marina. Tal. Y entonces, pues entraba allí, él no me conocía todavía a mí. Yo le dije: a la orden de vuecencia, mi almirante, porque yo ya era marino de guerra. Él me miró y entonces miró a mi mano y me dijo: usted debe ser un braje, supongo. Y digo: efectivamente, pues tal, encantado, tal cual, no sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues que nosotros que vivíamos ahí también, como digo, éramos muchos hermanos, pues un hermano mío tenía la pierna escayolada porque se le había roto el menisco, otra hermana mía tenía un brazo roto porque se había caído, no sé qué, había como 3 o 4 escayolados, ¿no? Y entonces él dijo: pues este debe ser de ellos también, ¿no? Bueno, pues nosotros un rasgo característico es el afán de servicio. Una vez en el Colegio Mayor Moncloa, un tío majísimo, le preguntamos: ¿pero para ti qué es un numerario? Y contestó, estudiaba navales. Y dice: para mí es un tío que en cuanto se sienta en la mesa empieza a echarte agua.
porque les sorprendía, les decía, bueno, es que la actitud es de servir a los demás. A veces la gente no lo hace. A veces te sientas con gente y tal y se echan a que lo ves y dices, no me lo puedo creer, pero esta criatura de Dios, nadie le... Nosotros lo vemos natural. Bueno, nosotros no somos mejores que los demás, ¿no? Pero nos han enseñado estas cosas en nuestra familia de sangre, también en casa. Nuestro Padre, que sea para vosotros la característica más amada de vuestra vocación, el don de Dios. Si sires donum Dei, le dijo el Señor, le dijiste, Señor, a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Yo creo que tantas veces nosotros hemos de ayudar en este mundo, ¿no?, a la gente a esto. Si conocieras el don de Dios, si te dieras cuenta de que esto que te cuesta tanto es la clave de la felicidad, la clave de tu matrimonio, la clave de... No solo hay que hacer más cosas, claro, no, pero es una de ellas. Cuando en el año 2012 hubo una convivencia en Roma de vicarios secretarios y el padre, que entonces era don Fernando, y sigue siendo don Fernando, pero nos daba una charla donde me acuerdo que en esa charla más o menos era la carta sobre la vocación. Hablaba de la unidad de vocación y las distintas tanto. Y entonces, al hablar de las numerarias auxiliares, dijo, hay gente que piensa que lo característico de las numerarias auxiliares es el espíritu de servicio. No. El espíritu de servicio es característica de la vocación a la obra. Numerarias auxiliares, agregadas y supernumerarias. Y nuestra parte. Y lo decía con mucha fuerza, ¿no? Y es verdad. Es más, a veces he pensado, y esto ya nos lo decía el Padre, que en el caso de nosotros, que somos célibes por amor a ti, Señor, que te hemos entregado nuestra vida, nosotros tenemos menos preocupaciones que los demás. No nos llora el bebé de noche, no, mil cosas. Tenemos menos preocupaciones que los demás, precisamente para poder servir mejor a los demás. Y nuestro Padre, en esa carta que escribió a las mujeres, decía, en el mundo de hoy hay gentes que si se les habla de servir se asustan, les parece una humillación, algo que no va con el progreso. Todos servimos a los demás, queramos o no queramos. Les parece a esos que servir despersonaliza. Para mí, la mayor manifestación de personalidad es justamente querer servir y servir efectivamente. Me parece que es el lema de los duques de Gales, ¿no? Ich lieben, que es en alemán, ¿no? Yo sirvo. Yo sirvo. Para mí, la mayor manifestación de personalidad es justamente querer servir y servir efectivamente. Y uno de los servicios más efectivos es ese trabajo en el hogar, ese cuidado de la casa, esa atención a la familia, ¿no? Que es algo que nos ayuda tanto, ¿no? O es un campo en el que hay tantas ocasiones de servir a los demás. No hace falta dedicarse a eso, pero todos tenemos que hacerlo, es inevitable. Hay una cosa desordenada, hay una ayuda que, yo qué sé, ¿no? Hay que fregar una cosa que se ha ensuciado, hay que cuidar mil cosas. En fin, vamos a terminar, ya la campana no nos deja, no nos da ninguna oportunidad. Vamos a acudir a la Virgen. Estoy leyendo, es igual. Vamos a acudir a la Virgen, maestra del servicio, y pedirle que nos ayude a ser buenos hijos de nuestro Padre y buenos hijos ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.